El sol aún no había sobrepasado los tejados bajos de San Andrés Loma Alta, cuando Emiliano cruzó la plaza con pasos metódicos y somnolientos. El aire de la mañana traía ese frío seco típico del altiplano mexicano, cortando ligeramente el rostro con una delicadeza que despertaba los sentidos. Siempre llevaba la misma chaqueta azul marino, con la cremallera rota, herencia de un primo mayor. El cordón de la zapatilla izquierda llevaba 2 semanas suelto, pero no le importaba. Lo que le importaba estaba a la vuelta de la esquina, después de la panadería, donde el olor de los panecillos recién salidos del horno calentaba la acera. Y allí estaba él, como todos los viernes. Sentado en el banco de cemento blanco junto a la fuente agrietada de la plaza central, Julián Guzmán llevaba su vieja boina roja, ligeramente inclinada hacia la izquierda. Siempre vestía una camisa de botones bien planchada, con los puños abrochados incluso con el calor, y mantenía la postura erguida, como si su cuerpo aún obedeciera a las órdenes de un cuartel lejano. Su bastón de madera oscura descansaba entre sus piernas. A su lado, una pequeña bolsa de lona militar llevaba cosido en rojo, Ejército Mexicano, 1991. Emiliano no sabía exactamente qué hacía Julián allí todos los viernes. Solo sabía que aparecía, sin falta, a la misma hora, en el mismo lugar. No hablaban, no intercambiaban palabras, era solo un gesto. Emiliano pasaba, levantaba la mano en un saludo breve y contenido, y Julián le respondía con una suave inclinación de cabeza, con los ojos fijos y atentos, como si ese saludo fuera una especie de contraseña invisible entre 2 mundos distintos. Aquella mañana, Emiliano doblaba la esquina preparando ya el brazo para el saludo. Llevaba un pequeño dibujo enrollado dentro de la mochila, una caricatura mal hecha de Julián con la boina caída y una leve sonrisa. Había pensado en dárselo, pero algo detuvo sus pasos antes, incluso de llegar a la panadería. 3 camionetas oscuras estaban estacionadas en fila frente a la puerta de la escuela primaria Benito Juárez. Los vehículos tenían matrículas federales y cristales tintados. Soldados con uniformes de camuflaje patrullaban el perímetro de la escuela con radios colgados al hombro. Uno de ellos sostenía un perro pastor belga que parecía más atento que cualquier humano por allí. El patio de la escuela, que solía estar lleno de niños corriendo y padres despidiéndose apresuradamente, estaba vacío. Ni siquiera se oían las risas, ni siquiera las campanas que anunciaban el comienzo de las clases. El cuerpo de Emiliano se congeló. El banco donde solía sentarse Julián estaba vacío. La fuente seguía goteando a intervalos rítmicos, pero sin el sonido habitual de las mañanas. A su alrededor, los adultos cuchicheaban con la cabeza gacha. Un hombre con un sombrero de paja cruzó la plaza sin mirar a los lados. Una mujer cerró rápidamente las ventanas de su casa junto a la iglesia. El olor a pan ahora parecía fuera de lugar, desplazado, casi inapropiado. «Vuelve a casa, hijo», dijo una señora, apoyándole la mano en el hombro. Sus ojos, rojos y cansados, evitaban el contacto directo. «Hoy no hay clase. Vete a casa». Emiliano no respondió. Su mirada recorrió la plaza como quien busca una pieza perdida de un rompecabezas. ¿Dónde estaba Julián? El veterano nunca faltaba, ni en días lluviosos, ni en días festivos, ni siquiera cuando la escuela cerraba por alguna festividad religiosa. Sin embargo, aquel viernes no había ni rastro de él, ni de su boina, ni de su bastón, ni de su bolsa con la inscripción roja. Con la mochila colgando a un lado, Emiliano caminó lentamente hasta el banco vacío. Pasó los dedos por la superficie áspera y descascarillada. Un detalle le hizo detenerse. Había una hoja doblada debajo del banco, atrapada entre los listones de cemento. La sacó con cuidado. Era una página arrancada de un cuaderno escolar, escrita a mano con letras grandes y temblorosas. «Si un día no estoy, no significa que me haya olvidado.
Solo significa que necesito proteger lo que aún es invisible. Y tú ya lo ves. J.G. Emiliano apretó el papel contra su pecho, sintiendo el peso de algo que no comprendía. Todavía no. El ruido seco de una puerta de camioneta resonó en la plaza, seguido por voces cortas y rápidas en la radio. El niño se alejó lentamente, con los ojos aún fijos en el banco vacío. No hubo ningún saludo ese viernes. Y sin saberlo, allí comenzó la ruptura. La primera grieta en el mundo que Emiliano conocía. El sábado amaneció en silencio. Era como si hasta los gallos del vecindario hubieran decidido guardar silencio. La plaza de San Andrés Loma Alta seguía allí, pero algo había cambiado. Algo que no se veía, pero se sentía, como una pared invisible entre los habitantes, y lo que antes era familiar. Emiliano pasaba los dedos por la hoja que había encontrado debajo del banco. La releía en secreto, escondido detrás de la puerta de su habitación, como quien consulta un mapa sin saber el destino. La frase, «ya lo verás», resonaba en su cabeza como un eco sin fin. ¿Ver qué? ¿De qué tenía que protegerlo Julián? ¿Y dónde estaba? La madre de Emiliano, Leticia, pasó toda la mañana susurrando por teléfono con voces que solo hablaban en código. Preguntaron por la lista. Nadie vio lo que sacaron de la dirección. Julián lo avisó antes. Él oyó su nombre susurrado entre frases entrecortadas, y el estómago se le encogió como una cuerda mojada que se retuerce. A la hora de comer, Leticia se sentó frente a él con un plato de arroz, pollo asado y frijoles, comida caliente, pero con ojos fríos. Le temblaba ligeramente la boca. Tardó en hablar. «Te vas a casa de tu abuela, al pueblo». «¿Pero por qué? El colegio solo es por un tiempo. Allí estás más seguro». La palabra «seguro» golpeó el pecho de Emiliano como una piedra mal lanzada. Nunca había oído a su madre decir eso con tanto peso. En San Andrés, la seguridad era la rutina, la campana de la iglesia los domingos, la fuente goteando, el pan de la mañana, el saludo de los viernes. Eso era seguridad, eso era el mundo. ¿Y Julián?, preguntó, sin poder disimular el nudo en la garganta. «Julián se ha ido», dijo su madre bajando la mirada. «Dejó un aviso para que no lo buscaran. Pero nunca faltó, siempre estaba allí. Precisamente por eso». Leticia apretó con fuerza la mano de su hijo. Había un miedo sordo en sus ojos, el tipo de miedo que no se grita, pero que cambia la estructura de toda la casa. Al final de la tarde, preparó una mochila con ropa de abrigo, una linterna, un cuaderno nuevo y un sobre con algunos billetes doblados. Emiliano guardó la carta de Julián en el fondo de la mochila, entre dos camisetas. Antes de salir, miró por última vez el banco vacío de la plaza, ahora rodeado de cinta amarilla, como si se tratara de la escena de un crimen sin cadáver. Una ausencia cercada. La carretera que llevaba al pueblo de su abuela atravesaba las montañas como una vieja cicatriz. El autobús era viejo, gemía en las curvas y desprendía un fuerte olor a gasóleo mezclado con polvo. A cada curva, Emiliano veía cómo las casas se hacían más pequeñas hasta que el mundo familiar desapareció por completo. No había señal de móvil, no había señales, solo el cielo muy azul y las montañas como guardianas silenciosas. Al llegar, su abuela lo recibió con una mirada que decía más que cualquier pregunta. No dijo, «¡Qué bien que viniste!», ni «Te estábamos esperando». Solo abrió la puerta, cogió su mochila y le señaló la habitación junto a la cocina. Era una casa sencilla, de techo bajo, con suelo de barro y muebles antiguos que desprendían olor a madera húmeda y oraciones. Esa primera noche, Emiliano no lloró. El silencio era tan grande que parecía llenarle los oídos. Lo único que se oía era el viento rozando las tejas y el crujir de algún mueble de vez en cuando. Se acostó en la cama con mantas demasiado pesadas para un cuerpo tan ligero como el suyo. Se quedó mirando al techo hasta que finalmente le venció el sueño. En sus sueños, el banco de la plaza reaparecía.
Pero no estaba vacío. Julián estaba sentado, con la boina medio torcida, sonriendo. Le hacía señas, como siempre. Pero esta vez había algo diferente. En el regazo del veterano había una carpeta de cuero cerrada con un candado. Y repetía, sin mover los labios, como si la frase fuera susurrada desde dentro del sueño. «Ya lo verás». Emiliano se despertó en mitad de la noche con el corazón acelerado. El cuaderno nuevo seguía sobre la mesa, cerrado. Se levantó en silencio, lo abrió con manos temblorosas y con el bolígrafo azul que le había dejado su madre, escribió solo una frase. «Si ya lo veo, tengo que aprender a nombrarlo». Luego apagó la luz, volvió a la cama y dejó el cuaderno abierto sobre el pecho. En la oscuridad de la sierra, con los gallos aún dormidos y el cielo bordado de estrellas inmóviles, una semilla invisible comenzaba a crecer dentro de él. Algo había sido arrancado. Pero, en el lugar de lo que se había ido, comenzaba a formarse una nueva pregunta, una que no tenía prisa por ser respondida. El pueblo de San Felipe del Rincón era un lugar donde el tiempo parecía circular en círculos. Allí, las mañanas comenzaban con el olor de la leña, quemándose en las estufas de barro, y el sonido lejano de los cencerros colgados del cuello de las vacas que subían por los senderos con pastores silenciosos. Había una lentitud en todo, en la forma en que los hombres se saludaban con un ligero movimiento de cabeza, en la forma en que las mujeres intercambiaban recetas susurradas en el mercado los sábados, en la forma en que los niños caminaban entre piedras y polvo, inventando juegos con palos y tapas de botellas. Emiliano sentía ese silencio no como un alivio, sino como un peso. Todo allí parecía querer enseñar a esperar, pero él no quería esperar. Quería respuestas, quería acción. Quería que Julián volviera al banco de la plaza, con su boina roja y sus ojos color mar oscuro. Los primeros días se mantuvo recluido. Su abuela, doña Lucha, era una mujer de pocas palabras y muchos hábitos. Todas las mañanas encendía una vela ante el retrato de su difunto marido, limpiaba el porche con un trapo húmedo y ponía café en la cafetera, sin azúcar, amargo como el aire seco de la sierra. Emiliano lo observaba todo en silencio, como quien asiste a una obra de teatro antigua sin entender el argumento. La habitación que ocupaba tenía una pequeña ventana con el cristal astillado en la esquina inferior izquierda. A través de ella se veía el valle, los árboles altos, los tejados de zinc de las casas vecinas y a lo lejos una iglesia blanca con una cruz oxidada en lo alto. En ese marco, Emiliano pasaba horas dibujando en su cuaderno la plaza de San Andrés tal y como la recordaba. Julián con trazos duros, camionetas negras, soldados sin rostro. En cada página, un esfuerzo de reconstrucción, como si registrarlo fuera una forma de impedir el olvido. Doña Lucha notaba la inquietud de su nieto, pero no lo presionaba. En cambio, dejaba sobre la mesa de la cocina viejos libros de historias de la región, cuadernos escolares del padre de Emiliano y una lata de metal con trozos de carbón, que ella usaba para dibujar santos en tela. «No se cura lo que se siente, se acomoda», le dijo una noche al verlo mirando al techo, sin poder dormir. Esas palabras resonaron en Emiliano. Acomodar. No era lo mismo que olvidar. Era como guardar un objeto frágil en un lugar seguro hasta que volviera a encontrar su lugar en el mundo. Un día, rebuscando en un baúl en el cobertizo trasero, encontró una fotografía antigua. Julián, mucho más joven, uniformado, sonriendo junto a un hombre más alto, con un bigote espeso. En el reverso, escrito con bolígrafo azul, Acapulco, 1992. Seguimos firmes. R. La imagen parecía fuera de lugar, como un fragmento de otro tiempo escondido dentro de aquella casa, donde todo se hacía con sencillas rutinas. Emiliano corrió hacia su abuela, con el papel tembloroso en las manos. «¿Quién es este?» «Este es Julián, claro. ¿Y el otro?»
Se llamaba Rogelio. Eran como hermanos. Lucharon juntos. ¿Por qué está esto aquí? Porque Julián me lo dejó hace muchos años. Dijo que si algún día lo necesitabas, te lo enseñara. La frase resonó en su interior como un rayo silencioso. Si algún día lo necesitabas. ¿Había llegado ese día? Emiliano comenzó a comprender que el pasado estaba más cerca de lo que parecía, que la casa de su abuela no era solo un refugio, sino un archivo. Cada objeto, cada foto, cada silencio guardaba una historia no contada. Y si ya veía, como decía la carta de Julián, ahora tenía que aprender a escuchar lo que no se decía en voz alta. Empezó a prestar atención a los ruidos de la casa, al crujir de la silla de su abuela, al chasquido de la madera por la noche, al viento que pasaba por el tejado y susurraba palabras que no existían en ningún diccionario. Cada ruido parecía un recordatorio de que el mundo seguía moviéndose incluso cuando parecía estar parado. En el cuaderno comenzó a anotar no solo dibujos, sino también frases que le venían como si fueran dictadas por algo superior. La ausencia no es silencio, es lenguaje oculto. Hay cosas que solo nacen en el exilio. El tiempo no borra, traduce. Esas frases fueron creando un camino invisible dentro de él. En la última página del cuaderno dibujó una llave y al lado escribió: lo que Julián escondió, lo escondió para mí, pero no puedo buscarlo solo. Fue esa noche cuando, por primera vez, oyó el leve sonido de alguien caminando fuera de la casa, entre hojas secas y ramitas. Corrió hacia la ventana. Afuera, al borde del sendero, una figura delgada con el pelo recogido y un cuaderno en la mano, lo miraba como si ya supiera que estaba allí. No dijo una palabra. Solo abrió el cuaderno y le mostró una página escrita en letras grandes. ¿Tú también lo ves? Emiliano asintió con la cabeza, con el corazón acelerado. Era Nicté, y él aún no lo sabía, pero ella sería la pieza que faltaba en el rompecabezas. El sendero que llevaba al antiguo puesto de telégrafos era casi invisible, escondido entre matorrales bajos y espinas discretas que se enganchaban en la ropa como pequeñas garras. Nadie más pasaba por allí. La torre de hierro, que se utilizaba para las comunicaciones entre los pueblos durante los años 80, estaba corroída por el óxido y cubierta de musgo. Pero era allí donde Nicté pasaba las tardes, entre libros encuadernados a mano, hojas sueltas atadas con cuerda y bolígrafos de punta fina guardados en una vieja caja de cigarrillos faros. La primera vez que Emiliano la siguió, un poco indeciso, pisando hojas secas y esquivando raíces salientes, ella no le dirigió la palabra. Estaba sentada en un banco de cemento roto, escribiendo concentrada. Llevaba el pelo recogido en 2 trenzas apretadas y la piel dorada por el sol. A su lado, una pequeña radio a pilas que solo sintonizaba una emisora que ponía rancheras con un silbido de fondo. Levantó la vista solo un segundo, evaluándolo, como si ya supiera que él vendría. Sin decir nada, señaló una piedra más grande al otro lado del espacio. Emiliano se sentó sin saber si era una aceptación o una prueba. ¿Has anotado algo?, preguntó ella por fin, en voz baja, como si hablara para no despertar el lugar. Emiliano sacó el cuaderno de la mochila y dudó. Luego lo abrió por la última página y le mostró el dibujo de la llave con la frase: lo que Julián escondió, lo escondió para mí, pero no puedo buscarlo solo. Nicté sonrió levemente, como quien reconoce una contraseña antigua. Entonces, tú también lo oyes. ¿Qué? Las cosas que nadie dice, las historias que no se han escrito, las que están entre las hojas, dijo, señalando a su alrededor, a la maleza, a las ramas, a los libros. Aquí susurran, si sabes estar lo suficientemente quieto. Poco a poco, Emiliano descubrió que Nicté era hija de unos profesores de la comunidad que habían desaparecido años atrás, tras denunciar un desvío de fondos en una escuela de la capital. Había crecido con sus abuelos, en silencio,
aprendiendo el lenguaje de los ausentes. A diferencia de Emiliano, que dibujaba para recordar, Nicté escribía para resistir. Su cuaderno era un compendio de fragmentos, nombres, fechas, símbolos, sueños recurrentes, rumores, confesiones escuchadas a medias, todo mezclado como piezas de un rompecabezas cósmico. ¿Por qué guardas todo eso? Porque olvidar es lo que ellos quieren, y recordar es lo más peligroso que podemos hacer. Las tardes adquirieron un nuevo ritmo. Después de la escuela rural, Emiliano subía el sendero hacia el puesto, con el cuaderno en las manos y la cabeza bullendo de preguntas. Los dos compartían silencios e ideas, como si estuvieran trazando un mapa invisible a partir de recuerdos, recortes de periódicos viejos, susurros recogidos en la radio comunitaria. Él hablaba de Julián, de la plaza, de la carta, de la boina, de la carpeta de cuero que había visto en sueños. Nicté escuchaba con atención, garabateando círculos alrededor de las palabras clave: protección, lista, viernes, silencio. Fue en una de esas tardes, con el cielo ya anaranjado y el olor a lluvia en el viento, cuando sacó de su mochila un sobre doblado y se lo entregó a Emiliano. Encontré esto entre los libros de mi madre. No lo entendí bien, pero ahora creo que tiene sentido. Era una carta sin firmar, escrita a mano, con tinta negra ya medio borrada. Hay nombres que no pueden aparecer en los papeles. Hay alumnos marcados por error. Hay un niño con las iniciales ES, que debe ser borrado de la lista. No puede caer en sus manos. Le entregué al veterano lo que quedaba. Él sabrá. El corazón de Emiliano se aceleró. ES, soy yo. Eso parece. Las piezas comenzaron a encajar como un susurro que va ganando volumen. Julián no había aparecido en la plaza por casualidad. El saludo ritual era más que un simple saludo. Era vigilancia. Era un código. Emiliano no era solo el niño curioso que pasaba todos los viernes, era parte de algo más grande, parte de una red silenciosa de protección armada por aquellos que sabían que los sistemas fallaban, que las listas escolares podían ser trampas y que a veces un error en un documento podía significar el fin de una vida. Han borrado a personas, dijo Emiliano tragando saliva, y ocultaron las huellas. Pero Julián, él era un archivo viviente, un riesgo. La mirada de Nicté era firme, pero había un brillo contenido en sus ojos. No era miedo, sino algo más peligroso: esperanza. La sensación de que, a pesar de todo, había una lógica, una red de resistencia, aunque invisible. Esa noche, Emiliano regresó a casa con el sobre guardado dentro de la camisa, pegado al pecho. Al acostarse, miró una vez más al techo y sintió, por primera vez desde que había salido de San Andrés, que estaba más cerca de la verdad. Julián no había desaparecido por miedo, sino por estrategia. Y si él había confiado en él, Emiliano tenía que estar a la altura. Antes de apagar la luz, escribió una nueva frase en el cuaderno: si la historia ha sido borrada, entonces seremos nosotros quienes la reescribiremos. En el silencio de la montaña, entre hojas y secretos, nacía una alianza, y con ella el comienzo de un viaje que dejaría de ser solo un recuerdo para convertirse en una revelación. La lluvia comenzó antes del amanecer, fina, persistente, de esas que no mojan de golpe, sino que empapan poco a poco, como una tristeza antigua que regresa sin avisar. Emiliano se despertó con el sonido de las gotas repiqueteando en el techo de zinc y con el fuerte olor a tierra mojada invadiendo la habitación. En la penumbra pudo ver la ventana empañada y, junto a la cama, el cuaderno abierto con la última frase que había escrito la noche anterior. Si la historia ha sido borrada, entonces seremos nosotros quienes la reescribiremos. Bajó de la cama lentamente, sintiendo el suelo frío bajo sus pies. La casa aún dormía, o al menos fingía dormir.
Dona Lucha era maestra en disimular sus propios rituales matutinos. Cruzó la sala oscura hasta el viejo armario de pino que estaba apoyado contra la pared de la cocina. La madera crujía a cada paso, y el suelo de tablas, hinchado por la humedad de los años, emitía suaves gemidos, como si recordara a alguien que había pisado allí hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando Emiliano se fijó en una tabla suelta, casi imperceptible, justo al lado de la base del armario. Un detalle mínimo: la madera estaba ligeramente levantada en uno de los extremos. Se arrodilló. Pasó los dedos alrededor, palpando con cuidado. Era como si el suelo lo llamara, como si ese lugar, ese punto exacto, guardara algo a la espera del momento adecuado. Forzó con las uñas hasta que la tabla se desprendió. Debajo, la oscuridad absoluta. Metió la mano con vacilación, con el corazón acelerado. Tocó papel, un volumen. Sacó una caja de madera clara, envejecida, sin cerrojo, sin llave. El olor a moho y a pasado invadió el aire. La abrió. Dentro había un montón de cartas dobladas y amarillentas. Algunas estaban en sobres sin sellos, otras atadas con cinta, todas escritas a mano. En la parte superior del montón, una carta con una letra firme, inclinada, casi militar. Emiliano la reconoció de inmediato. Era la letra de Julián. Rogelio, compañero. La lista no es segura. Los nombres cambian, los papeles desaparecen. Están borrando personas como si fueran números. Les dije que no participaría. No me hicieron caso. Pensé que me dejarían en paz por ser viejo, pero no. Ahora quieren al niño. Lo escondí todo. Si pasa algo, ve a ver a Lucha. Ella sabrá qué hacer. Y el chico, él lo verá. Ya ha empezado a verlo. Emiliano leyó y releyó, con un nudo en la garganta que mezclaba miedo, responsabilidad y un extraño tipo de reconocimiento, como si algo que siempre había sospechado ahora por fin tuviera nombre. Las otras cartas revelaban fragmentos de un rompecabezas mayor. Relatos de reuniones secretas entre militares retirados, listas tachadas con nombres de niños, denuncias sobre escuelas utilizadas como fachada para almacenar documentos y equipos desviados, y constantes menciones al niño con las iniciales ES. Era él. Él. Al principio intentó negarlo. Tenía 12 años. Era solo un niño. ¿Qué podría querer alguien de él? Pero entonces recordó la carta que Julián había dejado debajo del banco. Las camionetas, las radios crepitando, el silencio de la plaza, todo estaba conectado. Cuando le mostró la caja a Nicté, ella tomó una de las cartas como si fuera una reliquia sagrada. Sus ojos brillaron. Se sentaron los dos dentro de la antigua oficina de telégrafos, rodeados de hojas mojadas y olor a óxido, mientras catalogaban el contenido de la caja. Fechas, nombres, lugares, códigos escritos al margen. «Esto», dijo ella, tocando una hoja con dedos temblorosos, «es un expediente completo. Y nadie lo sabe, nadie más que nosotros». Permanecieron en silencio durante unos minutos. La lluvia repiqueteaba sobre el viejo techo. La sierra circundante estaba envuelta en una espesa niebla. Emiliano observó a Nicté de perfil, con el rostro iluminado solo por un hilo de luz gris que se escapaba entre las tablas del techo. Ahora parecía diferente, más vieja, más firme, como si algo dentro de ella hubiera asumido la responsabilidad de una misión largamente esperada. «Pueden volver», dijo él por fin. «Volverán, pero ahora ya no estamos en la oscuridad». Esa noche, escondidos detrás de un biombo de metal y papel pardo, comenzaron a transcribir las cartas en hojas nuevas. Crearon códigos, dibujaron mapas, separaron los nombres por categorías. Emiliano se dio cuenta de que no solo estaban reuniendo pruebas, estaban reconstruyendo recuerdos que habían sido enterrados. Estaban dando nombre a lo que habían intentado hacer invisible. Antes de irse, Nicté señaló uno de los sobres aún cerrados, escrito con tinta azul.
para cuando él lo sepa. Emiliano lo abrió con cuidado. Si estás leyendo esto, es porque la verdad ha comenzado a salir a la luz. Tienes dos caminos: huir, como hice yo, o quedarte. Si decides quedarte, debes saber que eso tendrá un precio, pero también dejarás un legado, no por lo que descubras, sino por a quien elijas proteger. El saludo era más que un gesto, era mi juramento silencioso. Ahora es el tuyo. Se quedó mirando la carta durante un largo rato, con el papel temblando entre sus manos. Luego escribió en la última hoja del cuaderno: «Ya no soy solo quien ve, soy quien continúa el gesto». La caja fue escondida de nuevo bajo el suelo, con una nueva capa de tela gruesa para protegerla de la humedad. Sabían que el tiempo era corto, que el regreso del escuadrón era cuestión de días. Pero ahora llevaban más que preguntas. Llevaban pruebas, voces antiguas, historias enterradas y, sobre todo, se llevaban el uno al otro. La noticia llegó como una ráfaga de viento cálido antes de la tormenta. 3 hombres vestidos de civil, pero con el porte de quienes llevan el uniforme en el alma, habían sido vistos preguntando por un niño que venía del norte en los mercadillos de San Mateo. Uno de ellos llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta una placa arrugada con el sello borrado de una división del ejército que oficialmente ya no existía. Era martes, cuando Nicté recibió la información de un tío que trabajaba transportando leche entre pueblos. Esa misma noche, ella y Emiliano reunieron todos los papeles, transcripciones y mapas en el fondo de una mochila reforzada con lona y asas dobles. No hablaron mucho. No era necesario. Ambos lo sabían. El tiempo de los secretos había terminado. Ahora era el momento de la decisión. El viaje de regreso a San Andrés Loma Alta se realizó por caminos no oficiales. Caminaron por senderos utilizados por agricultores y leñadores, durmiendo en chozas abandonadas, evitando las carreteras principales y los puestos de control. A cada paso, Emiliano sentía el peso de algo más grande que él, el peso de una historia no contada, el silencio forzado de muchos, el legado de alguien que se había sentado en un banco de la plaza y había esperado durante 13 viernes seguidos a que pasara un niño para saludarlo con la mano. Cuando llegaron a la ciudad, era viernes. La plaza estaba diferente, más limpia, más vigilada. La fuente, antes con grietas visibles, ahora reformada, el flujo de agua limpio, casi artificial. Pero el banco seguía allí, el mismo cemento blanco, ahora con pintura nueva, sin musgo, como si alguien hubiera intentado borrar el tiempo con una capa de barniz. Nadie los vio cuando cruzaron la plaza. Nicté caminaba con la mirada al frente, firme, mientras Emiliano llevaba la mochila pegada al pecho como si fuera un escudo. Se detuvieron frente a la escuela. Las camionetas ya no estaban allí, pero la puerta estaba cerrada con cadenas nuevas y un cartel que decía: «Cerrado por reformas estructurales por tiempo indefinido». «Lo han borrado todo», murmuró Emiliano. «Lo han intentado», respondió Nicté, «pero se han olvidado de que no todo se borra con pintura». Subieron por la calle lateral de la escuela hasta la antigua iglesia, hoy abandonada, con las ventanas rotas y los bancos cubiertos de polvo. En el interior, el olor a madera vieja y velas apagadas hacía que el tiempo pareciera suspendido. Al fondo, una figura se movió lentamente. Sentado junto al altar, sin boina, con el pelo más blanco y los hombros más encorvados, estaba Julián Guzmán. «Pensé que tardarían más», dijo con voz grave, pero serena. Emiliano se detuvo, sin saber si correr, llorar o preguntar. «¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué desapareciste?» «Porque lo que tenía que proteger no era información, eras tú». Julián se levantó con esfuerzo. Sus ojos, a pesar de la edad, conservaban el mismo brillo de profundidad insondable. Miró a Emiliano con algo que no era orgullo ni pena, sino algo más raro: respeto. «Ese saludo todos los viernes
Era la forma más discreta de confirmar que aún estabas a salvo. Mientras saludabas, sabía que no te habían encontrado. Cuando no apareciste, supe que era hora de desaparecer también. ¿Y ahora qué?, preguntó Nicté, dejando la mochila en el suelo. Julián se acercó, cogió la mochila con ambas manos, la abrió y examinó rápidamente los papeles. Habéis hecho lo que nadie se atrevió a hacer, confiar en la verdad. Ahora tenemos todo para exponer, pero el riesgo aumentará. Intentarán silenciaros. Ya lo han intentado antes, respondió Nicté, levantando la barbilla. Julián rió entre dientes y sacó un pequeño pendrive del bolsillo. La mayor parte de los datos también están aquí. Todo escaneado. Pero faltaba algo que solo ustedes podían conseguir. El nombre vivo, la conexión entre los papeles y el presente. Y eso lo han traído ustedes. Emiliano sintió que le pesaba el pecho. La verdad estaba ante él, entera, densa, peligrosa, pero ya no era algo que le asustara, era algo que le daba forma, que le transformaba. Yo soy la prueba de que se equivocaron, dijo con firmeza. Y eso es más poderoso que cualquier arma, añadió Julián. Afuera, la campana de la plaza repicó. Mediodía. La ciudad, por un instante, pareció congelarse. Salieron de la iglesia con pasos lentos. Julián caminaba en medio, como si los dos jóvenes fueran ahora sus escoltas, o tal vez sus herederos. La plaza aún tenía ojos, pero en ese instante algo había cambiado. Ya no era la ciudad la que los vigilaba, eran ellos los que observaban la ciudad. Frente al banco recién pintado, Emiliano se detuvo. Nicté también. Julián los miró, y, sin necesidad de acordarlo, el niño levantó la mano. Un saludo, firme, silencioso, preciso, esta vez para que el mundo lo viera. Ese viernes el gesto no fue interrumpido. No hubo camionetas, no hubo prisas, solo hubo un momento, breve, delicado y eterno, en el que un niño levantó la mano y saludó al veterano. Y el veterano respondió, con un gesto tranquilo, como diciendo, la misión continúa. Y el mundo, por un instante, pareció escuchar. En la semana siguiente al reencuentro, la historia cobró otro cariz. Ya no se trataba de preguntas, sino de decisiones. Lo que antes vivía entre cartas ocultas y susurros, ahora debía salir al mundo, con la fuerza de quien ya no teme lo que pueda pasar. Julián había guardado mucho más que informes. Dentro de un compartimento falso, en el forro de la mochila militar, sacó a la luz antiguas grabaciones en cintas mini-DV, una lista manuscrita de nombres de soldados desertores que se habían opuesto al plan de eliminación de archivos escolares y, lo más importante, un informe con las firmas de 3 comandantes superiores que atestiguaban la manipulación de los registros escolares de decenas de niños, entre ellos un nombre subrayado en rojo, Emiliano Sánchez Rivas. Era el fin de la duda. Emiliano dejó de ser solo un testigo de su propia historia. Se convirtió en el vértice de una verdad que había sido empujada al olvido. La ciudad, poco a poco, comenzaba a murmurar. La plaza, que antes lo silenciaba todo con sus bancos vacíos y su fuente artificialmente limpia, ahora era un espacio de ojos despiertos, de gente que pasaba despacio, de quienes querían entender por qué había vuelto el niño. Fue Nicté quien propuso el gesto más sencillo y más audaz, publicar las cartas y los informes en un mural improvisado allí mismo, en la escuela Benito Juárez. Al amanecer de un martes, cuando la niebla aún cubría los tejados y los primeros camiones de fruta cruzaban el centro, Emiliano y ella pegaron una serie de páginas plastificadas en la antigua puerta de la escuela. Al lado, una sola hoja, escrita a mano, con letra clara y firme. No todos los errores se pueden borrar. No todos los nombres pueden ser tachados. Esta escuela educó a niños, pero también encubrió omisiones. Esta ciudad protegió, pero también cayó. Ahora es hora de recordar y de saludar.
La conmoción fue silenciosa, como todo en San Andrés, pero esa misma tarde, la puerta de la escuela amaneció abierta por primera vez en meses. Nadie supo decir quién la abrió. Las cintas amarillas habían sido retiradas con cuidado. El candado, colgando, estaba abierto. Dentro del patio, aún húmedo, Emiliano y Nicté encontraron un sobre dejado sobre la mesa de la dirección como un último gesto de un aliado anónimo. En él, solo una frase: ahora ya no están solos. En los días siguientes, un periodista del Estado apareció discretamente, luego otro, de un programa independiente. Las cartas ganaron espacio en un canal alternativo. Los nombres comenzaron a circular en las redes digitales. No como un escándalo, sino como un recuerdo, uno de esos que se quiere impedir, pero que siempre regresa, como la lluvia que se filtra por las rendijas. Julián permaneció en la ciudad por poco tiempo. En la última conversación que tuvo con Emiliano, sentados de nuevo en el banco de la plaza, le dijo: «No fui yo quien te protegió, chico. Fuiste tú quien me recordó que aún quedaba algo puro en este país. Tu saludo era más que una señal de vida, era esperanza». «¿Y ahora qué?», preguntó Emiliano. «¿Qué hago? Escribes, escuchas, te quedas y vuelves a saludar. Para los que vienen». El último domingo del verano llegó caluroso, con un cielo azul intenso y nubes dispersas. Emiliano vestía una camisa blanca de manga corta, tenía el pelo bien peinado y los ojos fijos en la mochila ligera que llevaba a la espalda. Nicté lo esperaba junto a la iglesia, con un cuaderno nuevo en las manos. Iban a presentar juntos un taller de memorias vivas en la biblioteca comunitaria recién reabierta. La primera actividad sería sencilla: pedir a los niños que escribieran un recuerdo que no quisieran olvidar, por pequeño que fuera. Al pasar por la plaza, Emiliano vio a un niño parado cerca del banco. Tenía unos 7 años, el pelo rizado y una camiseta roja. El niño lo miró tímidamente y luego levantó la mano. Un saludo, pequeño, casi un gesto reflejo, pero cargado de algo más grande. Emiliano se detuvo, respiró hondo y le devolvió el saludo, con la mano levantada, firme, tranquila, como diciendo: «Te veo, reconozco lo que llevas contigo, aunque tú aún no sepas lo que es». El niño sonrió y corrió al otro lado de la plaza, donde su madre lo esperaba con un pan recién salido de la panadería. Nicté observó la escena con una leve sonrisa en los labios. «Ha vuelto a empezar», dijo. «Y seguirá», respondió Emiliano, «mientras alguien lo recuerde». En la última página de su cuaderno, Emiliano escribió: «Todos los viernes alguien saluda con la mano. No siempre sabemos quién, no siempre entendemos por qué, pero saludar es quizás la forma más silenciosa de decir: todavía estoy aquí y tú también puedes estarlo». Y cerró el cuaderno y siguió caminando, con el sol calentándole los hombros, y el pasado transformado no en sombra, sino en tierra fértil, donde cada saludo planta un nuevo día.